como adelantábamos, este viernes se presentó un informe sobre seguridad alimentaria y nutrición, sobre todo en familias con menores de 12 años en la zona del municipio A, un municipio caracterizado por un bajo nivel, digamos, o que presenta altas vulnerabilidades en respecto a otras zonas de Montevideo, pero también a otros lugares del país. Y para hablar sobre este trabajo que hizo la Universidad de la República con otras organizaciones vinculadas, impulsando la Federación Uruguaya de Magisterio, estamos recibiendo a los coordinadores de este proyecto, de este análisis que da para pensar y mucho. Y estamos recibiendo a Pablo Pereira, profesor agregado, además de Apex, allí UDELAR, y Eduardo Alonso, también coordinador de este proyecto alimentario. Profesores ambos, gracias por estos minutos, por estar acá. Datos muy sorprendentes, ¿no? Si hablamos de seguridad alimentaria o de inseguridad alimentaria. El foco fue en niños prácticamente en edad escolar, ¿no? Menores de 12 años. ¿En qué contexto descubren esto de la incidencia territorial y del barrio en el consumo y en la nutrición alimentaria? Bien, en realidad este estudio tiene que ver también por las características propias de lo que es la universidad en el territorio. Esto creo que es algo que remarcamos importante, a través de un programa que es parte del tejido social. La universidad inserta desde hace 30 años en un mismo espacio territorial, realizando enseñanza, investigación y extensión, es como que convive con los problemas cotidianos. Entonces lo que nosotros tenemos como esta capacidad de ver, detectar estas problemáticas y escuchar y tener contacto permanente con estos relatos que fueron surgiendo en relación a situaciones de hambre, reclamos de la gente de olla, reclamos de docentes de secundaria, maestras, maestros, organizaciones sociales, y ahí es que va surgiendo la necesidad de ver una problemática que siempre es importante medir. Nosotros creo que también es otra cosa de interés es tener mediciones de lo que es la inseguridad alimentaria, porque los datos nos permiten contribuir a tener como una especie de monitoreo, observar la situación, que es parte de lo que nos va dando cómo se comporta el componente alimentario en un determinado territorio. Y en este caso en el municipio de A, un municipio bastante populoso y además con una gran presencia de niñas y adolescentes. En este caso, que era también lo que nos interesaba poder estudiar. Y este corte, porque bueno, en la encuesta continua de hogares el año pasado se había trabajado el tema de justamente de la seguridad alimentaria, pero con datos que focalizados en territorio son mucho más sorprendentes. Estamos hablando de que casi 4 de cada 10 niños no tiene la alimentación que requeriría para su desarrollo, ¿no? ¿Es así? Es así. El estudio del INE, que es una gran noticia que se mida, hay que saludar todos estos estudios porque, como decía bien Pablo, es un tema muy delicado que requiere además su evolución, requiere conocer cuáles son los impactos de las políticas y ver qué aspectos están en juego que hacen a un problema tan sensible como el hambre. En el caso del estudio del INE, lo que tiene es que tiene como un cañón a nivel nacional, pero luego cuando uno analiza más finamente el territorio, que es lo que nosotros hicimos, es un insumo importante para precisar y de alguna manera afinar las potenciales políticas públicas que pueden estar vinculadas allí, no solo en el tema alimentario, sino todo el contexto que involucra a un hogar que sufre inseguridad alimentaria, ¿no? Salud, educación. Justamente le iba a preguntar por eso, porque uno piensa que la inseguridad alimentaria o la seguridad alimentaria tiene que ver únicamente con los recursos económicos que recibe el hogar, pero hay otros factores que deben estar incidiendo, ¿no? Pregunto, ¿surgieron? Sí, en realidad hay como ciertos patrones que se repiten en este estudio y, por ejemplo, en el estudio realizado en el municipio de F, que hay características de los hogares, por ejemplo, el nivel educativo, la jefatura del hogar. Mayoritariamente mujeres. Mayoritariamente mujeres, y quienes responden eran mujeres, pero además, cuando es otro familiar, era la madre, cuando es otro familiar, también es del sexo femenino. O sea que no solo el 60% que dice la madre, sino que le tenemos que sumar el otro, y ahí da la gran mayoría jefatura de hogar femenina. Después el nivel educativo, que es bajo, ciclo básico completo, como una de las mayor proporción. Nivel terciario prácticamente no llega al 6%.
Entonces tenemos como un patrón que va haciendo hacia la construcción de esa inseguridad alimentaria. No solo el hecho de no tener dinero para, sino que hay un contexto que favorece la presencia de... Los niños y las niñas que están involucradas en estos hogares que fueron consultados, ¿son conscientes, es decir, expresaron la necesidad es decir, la falta de comida? La metodología de investigación es al jefe de hogar, adulto, no se entrevista a los niños. ¿Y no estaban presentes tampoco? No no estaban presentes y no tienen por qué estar presentes, sino al jefe de hogar, que es el que realiza. Se realizaron 475 casos válidos, un total de 535 que trabajamos, que es una cantidad bastante importante para darle alto nivel de representatividad. Es un estudio probabilístico, polietápico, en el sentido que trabajó las diferentes dimensiones y por conglomerados, porque nosotros apuntamos en un principio a contrastar con el estudio que había hecho el INE el año pasado y tomamos en cuenta su distribución territorial. Pero luego hicimos un trabajo mucho más intenso en los territorios vulnerables, en asentamientos, en zonas donde el Estado no llega regularmente, que es otra de las novedades que uno presenta en este informe, la idea de que el censo 2011 ya había tenido el problema de que no habían sido completamente censados los territorios y que el promedio país del censo 2011 fue de 3% de hogares no censados. En cambio, en el centro comunal 17, que es el centro comunal más populoso del municipio A, eso ascendió a 30.7%. Y dentro del barrio Casabó nosotros hemos trabajado y trabajamos regularmente con comisiones de vecinos. Hicimos ese mismo análisis y nos dio la sorprendente cifra de que de 3 de cada 4 hogares no habían sido censados y que ese cuarto hogar que fue censado además estaba fuera de los asentamientos, o sea que tiene una caracterización distinta a la del territorio. O sea, eso es la base con la que la encuesta continua de hogares hace regularmente los estudios, o sea que arrastra una subrepresentación de determinados segmentos del quintil 1, del quintil más pobre, y dentro del quintil más pobre los más graves están como subrepresentados en el conjunto de las muestras. Ahora, eso que dice es como muy grave. Yo cuando leía el informe, este dato ustedes lo ponían, era como una luz roja porque ¿qué pasa también en otros territorios? ¿No? Porque esto es lo que ustedes vieron en el territorio del municipio. ¿Qué pasa en otros asentamientos? Que son muchos y varios, son creo 600 en todo el territorio nacional. ¿Qué va a pasar? Es decir, esta muestra va a estar desviada también en el censo que acaba de terminar. No, el censo, este censo resolvió el tema. No, porque nosotros, el nuevo censo. El nuevo censo. El nuevo censo está trabajando en territorio. Nosotros tuvimos contacto, cuando nosotros registramos esta información ya el año pasado, tomamos contacto con el INE, alertamos sobre esta situación, advertimos que era un tema muy grave. Y el INE fue muy sensible a eso. Ellos ya no sé si ya venían trabajando o en función de nuestras propias propuestas. A principios de este año nos presentaron los mapas con los que iban a trabajar con grupos operativos diferentes al censista, que iban a ir con apoyo policial, pues considerado zona roja, lo que para nosotros son zonas vulnerables en realidad. Y colaboramos bastante en identificar aquellos sectores dentro incluso de barrios que aparentemente son más tranquilos, donde requería un trabajo más fino, operativo, y trabajan con censistas y coordinadores referentes del territorio, gente que son los propios vecinos. Y eso, por lo que venimos monitoreando día a día, ya prácticamente han terminado, quedan unas capas muy duras en hogares, pero básicamente el territorio en este caso fue bien incorporado. Hay que ver después por las técnicas nuevas, porque hubo mucho cambio metodológico en el censo que sale, pero al territorio fueron y está. Bien, si hablamos en número de niños y esto se puede extrapolar en estos casos que ustedes hicieron, ¿cuántos son los niños que están realmente pasando necesidades o se saltean alguna comida con las consecuencias que luego le voy a preguntar que tienen? ¿Hay una estimación de...? En realidad, como esto es un muestreo, no podríamos decir exactamente cuánto es la cantidad de niños. Nosotros estamos hablando de 475, que es la muestra que tomamos, que son los casos que tenemos disponibles. Este es el número que podemos manejar. Después la extrapolación ya sería como compleja porque recordamos que la inseguridad alimentaria se mide en el hogar.
no necesariamente el niño o la niña. ¿Y lo más grave que encontraron ustedes es la falta de una ingesta o qué fue lo más...? Eso es el dato más fuerte que da la encuesta en realidad, que hay un 20% de hogares donde viven esas niñas, esos niños, que relatan que tienen cuando uno les pregunta si ha tenido si ha estado uno o más días sin consumir alimentos, relatan que sí. Entonces ahí estamos hablando de lo que es la situación de hambre. ¿Un día sin consumir o una ingesta salteada? No, un día grave es un día sin consumir alimentos, sin ingerir alimentos. ¿No? Al menos un día, puede ser 1, 2, no se especifica cuántos días, pero ya es grave que un niño no reciba o que en el hogar no se reciba o no se pueda consumir alimentos todos los días. Claro. Eso es sensación de hambre. En el caso de los merenderos y las ollas, que hay muchos además en el municipio A, me imagino que algunos programas de escuelas también, iglesias. No atenúa, iglesias también, no atenúa este efecto de falta de alimentación en el hogar. Eso se... En realidad esto, como se pregunta dentro del hogar, la distribución. Por ejemplo, lo que es todo estatal o comedor escolar, por ejemplo, es de lunes a viernes. Por ejemplo, ayer fue feriado, eso ya no puedes contar. Las ollas tienen un funcionamiento que es bastante regular, pero pueden existir días que o no funcione o por motivos X no estar disponible, o la persona no acceder ese día por el tema de llueve, distancias, etcétera, y eso complejiza la situación. O sea, más allá de las asistencias que relatan que sí. Pasado a números, el 20% de los hogares declara haber buscado comida fuera del hogar en diferentes programas del Estado. Y una cifra exactamente igual, muy parecida, lo hace en espacios de la organización de la sociedad civil, como merenderos, ollas, que muy probablemente, nosotros no hemos hecho el análisis todavía, pero muy probablemente sean las mismas familias que ante la falta de alimentos recurren al exterior y un día o en determinados horarios se curan. Y por otra parte, los niños en particular, recordemos que tienen la contención del sistema educativo. 2 de cada 3 niños se alimentan en el centro educativo, ya sea con alimento propio o provisto por el propio centro. Claro, hay muchos programas también estatales. Ustedes decían, bueno, estas personas o muchas de estas familias quedaron fuera del censo de 2011. También han quedado fuera de los programas de ayuda o de las políticas estatales. Pienso porque hay a nivel nacional está el MIDES, pero también está la Intendencia de Montevideo con el Plan ABC Alimentos, programas de las policlínicas. Hay que ajustar más para que llegue. Se vio esa falta, pienso ahí ya los veo pregunto como analistas, sí, ¿no? Sí. De lo que están viendo. En realidad, ¿no está llegando? Cuando uno, lo que responden es que sí, hay un gran porcentaje. Capaz que lo que tendremos 80%. Que evaluar, un 80% recibe por lo menos algún tipo de prestación, sobre todo asignación familiar, y luego otra batería de preguntas, pero en menor porcentaje. Ahí habría que ajustar, por eso nosotros siempre decimos, estos estudios que son como un primer diagnóstico, después tenemos que ver en base a los datos que tenemos que seguir profundizando en otras mediciones. ¿Qué está pasando con algunas prestaciones? No están llegando a quien tiene que llegar, cómo es que están llegando, cómo se difunden en los territorios y cómo se logra que las redes y las coordinaciones interinstitucionales se den en el territorio, para que la asistencia llegue a quien tiene que llegar. Si ustedes piensan en algunas cosas cuando uno hace un estudio, algo que no se preguntó, queda como desafío pendiente, ¿por dónde irían las líneas que se tendrían que seguir profundizando en nuevos estudios en este tipo de casos? Y muy importantes son todas esas variables de contexto que hablábamos al inicio, porque la inseguridad alimentaria es la consecuencia de un contexto multicausal. Nosotros en el programa APEX y en todos los programas de extensión de la Universidad de la República trabajamos un concepto muy fuerte que se llama la interdisciplina, la idea de que el abordaje al hogar y a la población vulnerable tiene que ser desde diversas dimensiones, y eso exige, desde el punto de vista académico también, tanto en la inserción de estudiantes como en el trabajo investigativo, un respeto particular por el caso y por las familias con las que nos vinculamos, en un tratamiento de iguales, interpares, en un intercambio de saberes, porque hay cosas que las historias de vida que esas personas tienen y que no existe doctorado académico que permita visibilizar
todos los componentes que están adentro de una problemática en una familia y particularmente en familias o en personas con alta vulnerabilidad, como es el caso del municipio A. Claro, ¿es gente que viene ya de vulnerabilidades largas o que cayó en el último tiempo? ¿Percibieron eso? En realidad no tenemos cómo demostrarlo en relación a que no tenemos medición previa, como para saber si las personas... Podemos tener hipótesis o supuestos teóricos de que personas que pueden haber caído, claro, pero no tenemos la evidencia como para poder afirmar algo de ese estilo. Sí entendemos que hay una situación compleja, hay una situación de necesidad de acceso a los alimentos, hay una vulneración del derecho a la alimentación, porque entendemos que si una persona no puede acceder a los alimentos de manera adecuada, alimentos nutritivos, etcétera, no está pudiendo cumplir su derecho a la alimentación. Y más allá de eso, y ya tenemos que cerrar en 30 segundos, que es lo principal, ¿no? Las consecuencias que tienen para cuando pasan edades tempranas. Si me pueden decir las más importantes, ¿cuáles serían? Las más importantes, en realidad, la primera infancia es todo lo que es el retraso del desarrollo. El retraso del desarrollo cognitivo, por ejemplo, todo lo que es la madurez y el crecimiento. Claro. Estamos hablando de niños que pueden tener a largo plazo, si esto no mejora, cierta tendencia, no sé, a por ejemplo a desarrollar sobrepeso, algún tipo de enfermedad metabólica, y eso es bastante complejo en todo lo que es infancia y adolescencia. Bien, les agradecemos a Pablo Pereira, Eduardo Alonso, coordinadores de este proyecto, de este análisis, de este informe de la Universidad de la República. Muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes. Gracias a ustedes.